Y si te dijera que algunos de tus raperos favoritos tienen sangre en las manos, no es ficción, no es solo una parte de una canción, es real, hay nombres, hay pruebas, hay víctimas. Este no es un video sobre fama ni éxito, es un viaje al lado más crudo del rap. Asesinatos, traiciones y vidas destruidas por un disparo, una puñalada o una mala decisión. Prepárate para conocer a los raperos que son asesinos. Este video empieza fuerte, pero lo realmente impactante viene después. No te lo pierdas. Comenzaremos el video por el bloque 1, por los casos confirmados. Este es, sin duda, uno de los crímenes más fríos y perturbadores en la historia del rap. No fue por dinero, no fue por venganza, fue por fama. Su nombre real es Quagmane Wilson, pero en internet se hacía llamar Young QC. Era un rapero en ascenso en Chicago, aunque su talento musical era sinceramente limitado. Pero eso no lo detuvo porque él tenía otro plan para volverse viral, acabar con la vida de su propia madre. Su madre, hablamos de Yolanda Holmes, era quien lo mantenía, quien pagaba sus lujos, le compraba ropa de marca, joyas, hasta un Mustang. Ella tenía una peluquería en el barrio Uptown de Chicago, hasta le dio un trabajo en su negocio, pero él quería más. En 2012, Young QC contrató a un sicario para que ejecutara a su propia madre en su propio apartamento, y tras su muerte, él cobró el seguro de vida que, por cierto, él mismo le había contratado, además de retirar $70,000 de su cuenta bancaria que su madre tenía ahorrados. Young QC no tuvo mejor idea que publicar videos en redes sociales tirando dinero por los aires y gastando sin control. No tardaron en atraparlo. La investigación reveló que no solo organizó el asesinato, sino que además manipuló cuentas bancarias y mintió a la policía y mostró cero remordimiento. En 2020 fue condenado a 99 años de prisión, mientras que el sicario recibió 100 años de condena. Cuando se le preguntó si tenía algo que decir antes de que se dictara su fallo, Young QC habló brevemente. Solo quiero decir que nadie quiso a mi madre más que yo. Era todo lo que tenía, eso es todo. Así terminó la carrera de un rapero que eligió la fama a cualquier costo, incluso la vida de su propia madre. Ella le dio la vida y él decidió quitársela. Si pensabas que el caso anterior era lo peor que ibas a escuchar en este video, prepárate, porque lo que te voy a contar parece sacado de una película de terror, pero fue completamente real. Su nombre era Big Lurch, un rapero con una voz potente y una presencia intimidante. Él era originario de Texas, aunque estaba instalado en el sur de Los Ángeles. A comienzos de los 2000, estaba intentando abrirse paso en la escena del gangsta rap. Pero todo terminó en 2002, en una escena de crimen que dejó incluso a los policías sin palabras. Big Lurch, bajo los efectos del PCP, una droga extremadamente peligrosa, asesinó brutalmente a su compañera de cuarto, Tanisha Isaias. No solo la apuñaló múltiples veces, sino que, según el informe forense, le abrió el pecho y le comió partes del pulmón. Cuando la policía lo encontró, estaba desnudo, cubierto de sangre y caminando por la calle, completamente desorientado. El caso se volvió viral por su nivel de brutalidad y por la extraña conexión entre el rap y el crimen ritualista. En 2003, Big Lurch fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Hoy cumple su sentencia en una prisión de California. Años después, desde la prisión, Big Lurch dio una entrevista en la que confesó lo siguiente. You were actually chewing on her flesh, allegedly, when the cops came? The next thing I remember is waking up in a room by myself, and it was just horrible. El rapero caníbal que mató bajo los efectos del PCP. Tenía talento, juventud y una oportunidad, pero eligió la huida y con ella escribió su propia condena. Este es el caso de TK. Su nombre real es Tamar McIntyre. Tenía solo 16 años cuando fue arrestado como uno de los 7 adolescentes acusados del asesinato durante un robo en Mansfield, Texas, en 2016. Un plan que salió mal y terminó con un joven asesinado a tiros en su propia casa. Pero TK no se quedó esperando juicio. Meses después de ser arrestado, se cortó el grillete electrónico del tobillo y se dio a la fuga. Y fue en ese momento que decidió contar su versión a través de una canción.
Durante su fuga, grabó y lanzó The Race, un tema donde rapea abiertamente sobre huir de la policía. La canción se volvió viral. Millones lo escucharon, lo compartieron y lo convirtieron en ícono, pero para la justicia seguía siendo un prófugo armado y peligroso. Fue capturado poco después y en 2019 fue condenado a 55 años de prisión por asesinato. Y eso no fue todo, también enfrentó más cargos por otro homicidio y robo agravado, aumentando su tiempo tras las rejas. Fue declarado culpable en abril de 2025 y condenado a 80 años de prisión. Se fugó, grabó un hit y acabó condenado. En los años 80, Cool C era una estrella emergente en el rap de Filadelfia. Con su estilo hardcore y letras callejeras, llegó a colaborar con leyendas como KRS-One y formó parte del grupo CAB. Pero lo que nadie sabía es que su carrera terminaría de la forma más trágica posible, en el corredor de la muerte. Si no estás familiarizado con el término, te lo explico. El corredor de la muerte es como se conoce a la sección de una prisión donde se encuentran las celdas de los condenados a muerte. Es allí donde esperan a veces durante años el día de su ejecución. Su nombre real es Christopher Roney y para muchos representaba el sueño del rapero que salió del barrio. Pero en 1996 ese sueño se convirtió en una pesadilla. Cool C participó en un intento de robo a un banco junto a su compañero de grupo Steady B. Durante el asalto las cosas se salieron de control y el resultado fue fatal. La oficial de policía Lauretta Baird fue asesinada a tiros mientras respondía al llamado de emergencia. Ella era madre soltera y la primera mujer policía en morir en el servicio de Filadelfia. Cool C fue arrestado, juzgado y condenado por asesinato en primer grado. Desde entonces se encuentra en el corredor de la muerte, en Pensilvania. Su ejecución ha sido pospuesta varias veces, pero la sentencia sigue firme. De estrella del rap a convicto número 1. El caso de Cool C es el ejemplo más crudo de cómo una mala decisión puede borrar todo lo que construiste. Del micrófono al corredor de la muerte. ¿Puede una canción predecir un crimen? Y si el autor no solo la escribió, sino que la vivió. Eso es lo que muchos creen cuando escuchan a YNW Melly. Su verdadero nombre es Jamel Demons y se convirtió en una estrella gracias a su éxito viral, Murder on My Mind. Una canción oscura, inquietante y que tomó un nuevo significado cuando fue arrestado por supuestamente asesinar a dos de sus mejores amigos. En octubre de 2018, YNW Juby y YNW Zack Chaser, miembros del mismo colectivo que Melly, fueron encontrados muertos a tiros en un auto. Inicialmente se dijo que fue un tiroteo desde otro vehículo, pero meses después, la policía acusó a Melly de haber orquestado el crimen junto a su amigo YNW Bartland y de haber intentado simular que fue un tiroteo. Según las autoridades, Melly disparó desde dentro del coche, luego ayudó a llevar los cuerpos al hospital e inventó toda la historia de aquel ataque externo. Y lo más escalofriante es que todo esto habría ocurrido solo semanas después de grabar su mayor éxito, Murder on My Mind. Una canción que ahora muchos escuchan como una confesión anticipada. El juicio ha sido largo y complicado. En 2023 fue declarado nulo por desacuerdo del jurado y en 2024 se fijó una nueva fecha para repetir el proceso. Melly se declara inocente, pero si lo condenan, podría enfrentar cadena perpetua o incluso la pena de muerte. ¿Fue todo esto parte de una oscura coincidencia o una de las confesiones más explícitas disfrazadas de arte? Cantó sobre asesinatos y terminó acusado de 2. Mientras su hermano Master P construía un imperio musical con No Limits Records, C-Murder también se abría paso en el rap con fuerza, talento y calle, pero su nombre artístico se volvía profético, porque C-Murder está cumpliendo cadena perpetua por asesinato. Su nombre real es Corey Miller. En los años 90 era uno de los pilares del gangsta rap en el sur de Estados Unidos, pero todo cambió en el año 2002 en un club nocturno de Luisiana llamado Plush. Allí, un joven de 16 años llamado Steve Thomas recibió un disparo mortal durante una pelea. Miller fue arrestado y en 2009 finalmente fue condenado a cadena perpetua por asesinato en segundo grado. Pero su caso ha estado rodeado de polémica. Testigos han declarado años después que fueron presionados por la policía para declarar en su contra y algunos han retirado sus testimonios. Incluso celebridades como Kim Kardashian y Mónica, su expareja, han liderado campañas para exigir una revisión del caso. Dicen que hay falta de evidencia física, errores judiciales y testimonios forzados, pero a pesar de todo sigue tras las rejas.
Texas, es un asesino cumpliendo su condena, o un artista atrapado por un sistema que no lo escuchó. Culpable según la ley, pero muchos aún lo dudan. Algunos raperos solo interpretan papeles en sus canciones, pero con King Von, muchos creen que la música era un reflejo directo de su vida en las calles. Una vida marcada por la violencia, los códigos del barrio y una serie de crímenes que aún hoy generan debate. Nacido como Davon Bennett, creció en el barrio O-Block en Chicago, una de las zonas más peligrosas de Estados Unidos. En sus letras no tenía filtros, hablaba de tiroteos, venganzas y enemigos caídos. Y aunque para muchos era solo storytelling, es decir, el arte de contar historias, otros lo vieron como confesiones disfrazadas de rap. A lo largo de su carrera, Von fue arrestado varias veces. En 2014 fue acusado de asesinato y de intento de asesinato en un tiroteo, pero los cargos fueron retirados por faltas de pruebas y testigos que se negaron a declarar. A partir de ahí creció su leyenda y también su historial. En redes sociales y foros especializados, fanáticos y críticos han señalado posibles vínculos con hasta varios homicidios no resueltos. Incluso hay teorías que lo vinculan con la muerte de Key, una joven asesina a sueldo de un barrio rival. Nada fue confirmado legalmente, pero Von parecía disfrutar alimentando el mito. En 2020 su historia terminó en otro tiroteo, esta vez en Atlanta, durante una pelea con el rapero Quando Rondo y su equipo. Von recibió varios disparos y murió en el hospital, tenía solo 26 años. King Von nunca fue condenado por asesinato, pero dejó un legado tan poderoso como inquietante. Y una pregunta que muchos aún se hacen, ¿fue una víctima del sistema o un asesino que nunca enfrentó la justicia? Entre el rap y la calle, ¿dónde termina la ficción? Hoy lo vemos como una leyenda del trap, con una carrera sólida, libros, documentales y hasta su propio sello. Pero hubo un tiempo en que Gucci Mane fue sinónimo de caos, drogas y sangre. En mayo de 2005, cuando su carrera apenas despegaba, Gucci fue acusado de matar a un hombre en Atlanta. Según los informes, unos individuos entraron a una casa donde él se encontraba. Hubo un altercado y Gucci disparó y mató a uno de ellos, Henry Lee Clark III, conocido como Pookie Lock. Clark tenía conexiones con el entorno del rapero Young Jeezy, con quien Gucci tenía una fuerte rivalidad. Se dijo incluso que el ataque fue un intento de emboscada. Gucci fue arrestado y enfrentó cargos de asesinato, pero alegó legítima defensa. La fiscalía no pudo probar lo contrario y en 2006 los cargos fueron retirados. Años después, el propio Gucci revivió el episodio en sus canciones. En el infame tema True, se burló directamente de la muerte de Pookie Lock, diciendo lo siguiente: Your partner up, nigga, bet he can't say shit. And if you're looking for the kid, I'll be in zone 6. Esta línea encendió aún más su conflicto con Jeezy, que se mantuvo encendido durante años, hasta que en 2020 ambos se enfrentaron cara a cara en un versus y finalmente hicieron las paces públicamente. Pero el pasado no se olvida tan fácil. ¿Fue realmente defensa propia o un crimen justificado por la calle y olvidado por el éxito? Mató a un hombre y lo convirtió en parte de su legado. Carisma, éxito viral y una actitud desafiante, DaBaby se convirtió en una de las estrellas más grandes del rap moderno, pero también en una de las más polémicas. En noviembre de 2018, DaBaby, cuyo nombre real es Jonathan Kirk, estaba en un Walmart en Carolina del Norte con su familia. Ese día ocurrió lo impensable. Un joven de 19 años, Jalen Craig, recibió un disparo mortal en el lugar. Según DaBaby, fue en defensa propia. Dijo que Craig y otro joven lo siguieron e intentaron atacarlo. Hubo un forcejeo y terminó disparando. La fiscalía revisó el caso y solo lo acusó de posesión ilegal de armas. El cargo de homicidio fue desestimado. Pero, años después, salieron a la luz imágenes de la cámara de seguridad del Walmart. Y fue ese momento cuando comenzaron las dudas. En el video, muchos usuarios señalaron que DaBaby parecía ser el agresor y que Jalen Craig no tenía un arma visible. ¿Fue realmente en defensa propia o un exceso de violencia de parte del rapero? La familia de Jalen ha exigido durante años que el caso se reabra, alegando que hubo favoritismo judicial por tratarse de una celebridad. Mientras tanto, DaBaby no solo ha hablado del tema en entrevistas, también ha hecho referencias al tiroteo en sus canciones. Una vida terminó y muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Héroe protegiendo a su familia o famoso con licencia para matar? La justicia habló, pero el debate sigue abierto.
En los años 90, Snoop Dogg no era solo una nueva promesa del rap, era la imagen del gangsta rap, estilo callejero, actitud desafiante y un caso de asesinato sobre sus hombros. En 1993, Snoop, cuyo nombre real es Calvin Broadus, fue arrestado y acusado de asesinato en primer y segundo grado. La razón: un tiroteo en el que murió un presunto miembro de la pandilla rival, Philip Walter Marion. Todo ocurrió después de una persecución en el coche, cerca del vecindario Palms, en Los Ángeles. El juicio fue seguido por millones mientras que su álbum debut, Doggy Style, rompía récords. Snoop se presentaba día tras día en la corte, vestido con trajes formales y rodeado de cámaras. A su lado, su guardaespaldas, McKinley Lee, quien fue señalado como la persona que disparó. La defensa alegó que el disparo fue en defensa propia. El hombre al que mataron habría amenazado con un arma, pero la fiscalía afirmaba que fue una ejecución planeada por el conflicto de pandillas. Después de 2 años de proceso judicial, Snoop Dogg fue absuelto de todos los cargos en 1996. Fue un momento histórico, su regreso fue celebrado y lo consolidó como una figura imparable del rap. Snoop ha hablado del caso en múltiples ocasiones, afirmando que fue una experiencia que lo marcó para siempre. Pero la historia dejó huella y alimentó aún más su leyenda callejera. ¿Fue una estrella atrapada por su entorno? ¿O simplemente tuvo la suerte que a otros no les tocó? Del banquillo al trono del rap. Y, si hubiera sido otro el veredicto, ¿qué pasaría si un rapero exitoso caminara hasta una comisaría y confesara un asesinato que nadie sabía que cometió? Eso fue exactamente lo que hizo G-Dep. A principios de los 2000, G-Dep, cuyo nombre real es Trevor Coleman, era una estrella emergente. Su hit Special Delivery lo puso en el mapa y firmó un contrato con Bad Boy Records, del mismo sello de Puff Daddy. Todo parecía ir bien. Pero había un secreto que lo consumía por dentro. En el año 1993, cuando tenía apenas 18 años, disparó a un hombre durante un intento de robo en Harlem. Creía que la víctima había sobrevivido, pero no fue así. El hombre llamado John Henkel murió tras recibir 3 disparos. Pasaron 17 años y, en 2010, G-Dep entró por su cuenta a una comisaría de Nueva York y confesó el crimen. Los detectives revisaron los archivos y confirmaron que su relato coincidía perfectamente con un caso sin resolver desde los 90. Su abogado intentó alegar que se entregó voluntariamente, sin presión, y que el crimen no fue premeditado. Pero el veredicto fue contundente. En 2011 fue condenado a 15 años de prisión por asesinato en segundo grado. Pudo haberse callado y seguir con su vida, pero prefirió la verdad, aunque lo llevara a perder su libertad. Para muchos fue una caída trágica, para otros un raro ejemplo de conciencia en el mundo del rap. No fue atrapado, no fue acusado, se entregó, porque no podía más con la culpa. Y eso, en este mundo, lo hace diferente a todos los demás. A veces el castigo no viene de un juez, sino de uno mismo. Detrás del beat, detrás del oro y las luces, hay historias reales. Algunas llenas de dolor, otras marcadas por decisiones que cambiaron vidas para siempre. Este no fue un simple repaso de escándalos. Fue un viaje por el lado más crudo del rap, ese donde la violencia no era ficción, era parte del guión. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que estos raperos fueron víctimas del sistema o simplemente vivieron las consecuencias de sus actos? Déjamelo en los comentarios, dale like si este video te dejó pensando. Y suscríbete si quieres más historias reales del mundo del rap que nadie se atreva a contar. Nos vemos en el próximo episodio donde la música y la verdad vuelven a chocar de frente.